es nuestro invitado de hoy. Hoy estaremos conversando con Iralí Guerrero. Ella es presidenta del Colegio de Profesores del Estado Trujillo y con ella vamos a hablar sobre la primera discusión que fue aprobada de la ley del ejercicio de la profesión docente. Esto fue el pasado en los primeros días de mayo. La nota la publican el día 6 de mayo en el portal de Últimas Noticias. Dice: la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó por unanimidad el informe para la primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley del ejercicio de la profesión docente, herramienta legislativa que permitirá hacer justicia a educadores y educadoras de la República. El proyecto de reforma fue presentado por la Subcomisión de Educación Integral y Comunidades Educativas, presidida por el diputado Enrique Ramos, y el presidente de esa comisión es el diputado Ricardo Sánchez. Ahora bien, ¿por qué traemos hoy a Iralí? Porque junto con esta nota del anuncio de la aprobación de esta primera discusión, surge una nota que la trae El Pitazo sobre unas denuncias que hace la profesora Olga Isabel Ramos, quien es miembro de la Asociación Civil de Educación acá en Venezuela. La nota nos dice: profesora alerta que docentes requerirán aval de consejos comunales según un anteproyecto de ley. Y ella pues destaca aquí varios artículos, Iralí, y por eso pues quisimos conversar en la mañana de hoy contigo. Entiendo que muchos educadores no tienen información sobre esto. Hay un proyecto que ustedes habían presentado en el año 2016. Sin embargo, este es otro proyecto. Es otra cosa diferente de lo que los educadores habían introducido ante el Parlamento Nacional para que fuera aprobada esa ley de educación. ¿Qué nos puedes decir? La profesora Olga Ramos denuncia, entre algunos aspectos, por ejemplo, que en el artículo número 3 de esta legislación para poder ejercer como docente ya no es solamente suficiente que tengas un título aprobado por una universidad, sino que además necesitas unos avales, y esos avales, según la lectura que le pudimos dar a algunos de estos artículos, son netamente políticos. Por ejemplo, debe ser miliciano, haber estado en la milicia activamente. Debe aprobarte un consejo comunal, tu trabajo social en la comunidad. O sea, son estos elementos que hacen una alerta. ¿Cuál es tu posición al respecto de esto y qué has podido conversar con los gremios docentes en el país? Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, María. Gracias por invitarme a tu valioso trabajo de radio, que me llena de gran satisfacción saber que estás de nuevo al aire con esa investigación tan exhausta. De verdad que estamos rompiendo el celofán en este programa de radio, ya que muy pocas personas saben de esto. La gente ha guardado como si fuera secreto de Estado, y nosotros tenemos que salir a defender la profesión docente, ya que en estos momentos críticos donde los medios han estado tan soslayados, es momento oportuno, como Iralí Guerrero, como presidenta del Colegio de Profesores del Estado Trujillo, como madre, mujer y profesional, haga de la opinión pública de esta emisora, que le escuchan en toda la cobertura del Estado Trujillo, para que sepan de viva voz, con mucha responsabilidad, el que actúa al filo de la madrugada no son profesionales, quieren hacer la partidización de la política en la materia educativa. Yo llegué al Estado Trujillo hace 24 años por concurso, y el reglamento de la profesión docente, este patrono lo soslayó, lo pulverizó y ha hecho eso lo que se le viene en gana, porque no respetan el ingreso a la profesión docente. Hacen tal cual como ellos quieren poner en práctica, ya lo que pusieron en práctica quieren ponerlo a través de un documento, y no se lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de la gente en los consejos comunales, ellos los han
enarbolado al filo de la madrugada y a la espalda de las comunidades. Ellos a dedo han montado los consejos comunales. Primero. Segundo, hablan de una ley de ciudades comunales donde eso no ha sido aprobado en el seno de la Asamblea Nacional. Hablan de la intromisión de estos milicianos, donde no existe institución para formar a esta persona. ¿Qué quieren hacer? Un traje a la medida del régimen con la ley del ejercicio de la profesión docente. Ahora, Iralí, con respecto a este tema, como tú bien lo dices, los organismos, los diferentes gremios de educación en el país no manejan este documento. A pesar de que, bueno, ya como te digo, aproximadamente más de una semana tiene esto de haberse conocido. Sin embargo, el documento seguramente le llega a la profesora Olga Ramos por otra vía, porque ella lo señala allí. Me enviaron esta información y la estoy revisando en este momento. ¿Han empezado ustedes ya a conversar entre los gremios? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a tomar? ¿Van a pedirle a estos diputados que obviamente le pidan a los gremios de educación del país su participación, su voz con respecto a una ley que va a regir nada más y nada menos que su ejercicio profesional? Bueno, efectivamente, como les comenté, esto es un error político que se viene ocurriendo en el país. Nuestras federaciones, desde el punto de vista político, no quieren ir ante la Asamblea Nacional porque dicen que la Asamblea Nacional es la de Maduro, es la de Pedro Pérez. A nosotros no nos interesa de quién sea. Los profesionales de la educación no tienen tinte político, sino es un amarillo, azul y rojo. Nosotros emplazamos al presidente de la federación este fin de semana que tiene que ir ante la Asamblea Nacional. Le dimos una autorización porque tienen que sentarse a discutir con esta comisión. Hasta la presente fue presentada y emitida como la de nosotros del Colegio de Profesores en el 2016. Fue admitida la ley del ejercicio roja-rojita socialista. Nosotros creemos en el marco constitucional que en ninguna parte de la Constitución aparece esa palabra socialismo. Así que es un adefesio jurídico y no lo vamos a permitir. Con sangre, sudor y lágrimas hemos conquistado la educación y la educación es la palanca que más desarrolla un país. Nosotros no vamos a permitir sobre ningún adefesio jurídico que se soslaye la profesión docente. Nuestros hijos son el futuro del país. Nuestros derechos los vamos a defender. En ese adefesio, María, dice que incluso la educación pública y privada tiene que ser sometida a los espacios de los milicianos, a los espacios de los consejos comunales, a los escenarios de que después que usted haga un año como de pasantía, a ver si la dejan. No, señor, la profesión docente es sagrada, académica, de altura y con mucho altruismo. Como próxima doctora en educación en esta materia, estoy defendiendo los principios académicos, anteponer cualquier actitud política partidista para defender la profesión educativa. Nosotros vamos, y se lo dije a los diputados de la Asamblea Nacional, amigos, que vamos a ir hasta la Asamblea Nacional a decirle a Sánchez y a los otros que ni siquiera profesionales de educación son, y a Laideli Grimán, que es una grandísima muérgana, porque fue jefa de zona en el estado Trujillo, a soslayar la profesión docente. Si ella entró por concurso, demuestra que la educación es de concurso de principios académicos y democráticos. Bueno, en el artículo 4 voy a leer algunos de estos artículos de este anteproyecto. Dice lo que está comentando Iralí Guerrero: el ingreso al sistema integral de la carrera docente establece que como condición de inicio de la carrera es ejercer como interino y haber realizado un trabajo comunitario acreditado por el Poder Comunal. Un interino es un suplente. Es un suplente, ¿verdad? O sea que para poder ser docente primero tienes que ser suplente y luego de ser suplente es que puedes aspirar al cargo. Es lo que establece esta legislación. Asimismo, en otro de sus artículos, en el artículo 10, establece que quienes serán sujetos de un curso de inducción, los docentes para interinos que van a ingresar al subsistema de educación básica
Conformado así el Registro Permanente de Profesionales de la Educación y afines, serán sujetos de un curso de inducción para la formación en políticas públicas y evaluación de méritos. Entre algunos de estos aspectos, por ejemplo, si una persona está concursando para, esto en el caso de los que van a ingresar, pero quienes ya están en la profesión docente y aspiran a participar en la evaluación de méritos para el ingreso en condiciones bueno, en el caso de interino deben ser venezolanos, profesionales de reconocida moralidad, satisfacer el curso de inducción para la formación en políticas públicas y evaluación de méritos, poseer certificado de salud física y mental, esto siempre ha sido así, y poseer el certificado de haber realizado el trabajo comunitario expedido por el Consejo Comunal. Esto, como digo, es para los interinos, pero también aplica para quienes aspiren a ser, por ejemplo, profesores en otros niveles, cuando es ya la modalidad de cuarto nivel, segundo nivel, tercer nivel. Todos deben pasar por esta formación de políticas públicas, y también, por ejemplo, quien ingresa a la categoría docente 5, que es la quinta categoría, y esto mismo ocurre para la categoría 4 y la categoría 6, dice en uno de sus numerales, el numeral 5, activar de manera regular en la milicia nacional o actividades conducentes a la educación del pueblo, organizado por el Consejo Comunal Educativo o el ente rector nacional, aprobar el curso de formación sociopolítica del nivel específico. Es decir, hay dos condicionantes acá que van más allá del ejercicio profesional, van a una vinculación política, como tú bien lo estás diciendo. Entonces, es una alarma realmente lo que hace esta profesora, es una alerta que ella hace, y lo que me ha sorprendido es que no he visto mucha bulla de esto en ningún medio de comunicación, ni siquiera en Twitter, de estos gremios, como tú dijiste, que emplazaste al presidente de la federación. ¿Qué te responde él? ¿Cuándo comienzan estas movilizaciones? ¿Sí se van a dar? En el caso del Colegio de Profesores, nosotros presentamos, en el 2001 se aprobó en primera discusión en la ley del ejercicio de la profesión docente, y eso quedó engavetado. En el 2016 se admitió tal cual como está ahorita este adefesio, y se quedó engavetado en el 2016. ¿Qué va a hacer el Colegio de Profesores? La federación como tal, presentar con el apoyo de las demás federaciones, porque este adefesio lo presenta SINAFUN, que es la federación patronal. Esa federación patronal lo presentó y lo admitieron. ¿Qué va a hacer las federaciones nuestras, que son las históricas? El Colegio de Profesores tiene 76 años de defensa académica, gremial, sindical a nivel del país. Nosotros, de la mano con nuestro presidente Uribia de Verdú, y la reunión que tienen esta semana con el ministro nuevo, se les va a hacer un exhorto, un emplazamiento, porque no vamos a permitir que soslayen la Constitución de Venezuela. En ninguna de sus apartes dice que la educación venezolana es socialista, comunistoide. Aquí Venezuela es democrática, libertad de pensamiento, libertad de principios. Es trabajo realmente académico, sindical. Imagínate tú que el docente, en nuestro reglamento de la profesión docente, que está vigente, yo tengo un posgrado en orientación educativa y familia, y a mí no me lo han calificado para ser docente 6. Ya terminando mi doctorado, debería estar ya cobrando el máximo tope, y ellos yo terminé la escolaridad del 2017 y debería de estar cobrando mi 35% de mi sueldo. No me lo están cancelando. Entonces ellos soslayan, violentan los derechos de los educadores como han querido, y nosotros seguimos reclamando. En la gotica sobre la roca, como dice la palabra de Dios, es la que deja mella. Yo exhorto a los padres y representantes que se hagan eco de lo que estamos diciendo, con mucha responsabilidad, que son principios académicos gremiales, que el Estado docente dentro de la Constitución es democrático. En ninguna de sus partes dice que tiene que ser socialista, comunistoide, como ellos quieren dar el madrugonazo con las ciudades comunales. Ojo, nosotros dentro de poco también vamos a hacer un foro chat con el vicepresidente de las comunas a nivel de la Asamblea Nacional, que es el doctor Alfredo Ángelo Canto, donde él dice que esto hay que someterlo a un referéndum. Claro. Igual lo digo como presidente del Colegio de Profesores, este reglamento, este adefesio que quieren imponer, hay que someterlo
a una votación. Exacto, a un referéndum aprobatorio, porque los educadores egresamos de las universidades y no de una caja de Pandora como los milicianos, no de una falta de respeto donde ellos metieron un madrugonazo, y aquí se han cometido demasiados errores desde el punto de vista político, porque la Asamblea del 2015 tenía que haber derogado la ley de los consejos comunales y no lo hizo, no derogó una sola ley. Se han cometido demasiados errores. Hoy día estamos pagando las consecuencias de no haber salido a votar. Ahora, en mayoría aplastante nos pueden aprobar eso siendo ilegal, siendo inconstitucional. No solamente la ley de las ciudades comunales, sino también la ley de la educación, acabando de golpe y porrazo con lo que es la academia en el país, tal cual como tienen desbandadas las escuelas que se están cayendo, que ahora a raíz de la pandemia cayó como un anillo al dedo, porque ya los maestros no tienen cómo calzarse, como ya los educadores no tienen cómo vestirse e ir a las instituciones. Los niños tampoco tienen una alimentación acorde para poder ir a las instituciones y se desmayan al lado de sus maestros. Bueno, entonces esa es la realidad que estamos viviendo, y hay que, padres y representantes, esto es una alerta con mucha responsabilidad. Tenemos que defender la profesión docente como palanca de desarrollo de un país democrático. Bueno, esperemos, Iralí, que efectivamente ustedes logren entonces sentarse en una mesa de conversación sobre este tema tan importante, porque como decía, pues esto va a regir de aprobarse totalmente, esto apenas es la primera discusión, de aprobarse totalmente la carrera del docente. Entonces creo que es un llamado a todos los que nos están escuchando, a todos los que se están formando, a quienes ya se formaron y quienes aspiran a formar parte del sistema educativo nacional, pues tomar en cuenta este tema. Gracias por habernos acompañado.